Bueno, y a 2 semanas de asumir, Javier Milei ya arrancó con estos viajes internacionales para buscar confianza de, bueno, el mundo exterior con la Argentina, ¿no? Lo cierto es que el primero es un viaje informal y se va con muchas indefiniciones todavía por parte de los argentinos que todavía no saben cómo se va a conformar ese gabinete, ¿no? Con Luis Fernández Echegaray vamos a analizar un poco los pasos de Milei hacia la asunción, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Poquitas semanas, nos quedan 2 semanas para que el domingo 10 de diciembre asuma Javier Milei. Lo más importante hasta ahora, si uno tuviera que analizar, es las relaciones internacionales, para decirlo correctamente, con este viaje hacia los Estados Unidos. Él ya había anunciado que sus primeros viajes iban a ser hacia ese país y hacia Israel por una cuestión del conflicto en Medio Oriente. Seguramente ese viaje quedará para una segunda etapa. Pero bueno, Estados Unidos va primero a establecer contactos con el gobierno de Joe Biden para tener diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Ya hubo un anticipo el fin de semana con la titular Georgieva, quien le garantizó que el Fondo Monetario va a colaborar con la Argentina, que van a trabajar para que se pueda bajar la inflación, para que se acrecienten las reservas del Banco Central, pero a su vez para que las finanzas del gobierno argentino mejoren después de, por supuesto, los números que está dejando la gestión de Alberto Fernández. Bueno, y se va, antes de irse, con una afirmación, ¿no? Se vienen sesiones extraordinarias para enero. Va a hacer trabajar a todo el Congreso porque quiere, y es una obsesión de Milei, achicar el gasto público. Exactamente, él dijo que el lunes... El 11 ya envía un proyecto ómnibus, como se conoce, lo que será la reforma del Estado. Obviamente él entiende que hay que hacer algo de shock, a diferencia de lo que pasó con Mauricio Macri, que arrancó con un gradualismo. Entiende que hay que achicar el Estado, que la política tiene que ser el primero en manifestar esta señal hacia la sociedad de que se vienen por lo menos 6 meses iniciales bastante conflictivos, pero por supuesto la gran incógnita es saber cómo lo va a hacer. El diagnóstico está. El tema es de qué manera lo va a poder implementar. Tengamos en cuenta que a Milei todavía le resta definir quién va a ser su ministro de Economía, más allá de que haya viajado con Luis Caputo. Sí, no termina de decirlo, sobre todo con lo celoso que es Milei en la economía, ¿no? Muchos dicen, ¿no será el mismo presidente el ministro de Economía? Bueno, él dijo que no, pero por eso tiene que definir al ministro de Economía, quién va a ser el titular del Banco Central, quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. La idea era que fuera Florencio Randazzo, alguien que representara al peronismo federal, pero ya hay una señal de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de no acompañarlo. Ahí hay una tensa relación que ya lleva muchísimos años. Y en el Senado Nacional, ¿quién va a ser el presidente provisional? Históricamente le ha correspondido al partido gobernante porque es el tercero en la línea de sucesión. Cristina Kirchner está dando señales de que deberían votar a quien designe Javier Milei, quien sería quien esté debajo de Victoria Villarruel. Pero el peronismo, encabezado por el actual presidente del bloque, José Mayans, el formoseño, entiende que él tiene que ser el presidente provisional porque, sin lugar a dudas, van a ser la primera fuerza, la primera mayoría, para decirlo correctamente, en el Senado Nacional. Es decir, que a Milei todavía, en la semana que le resta y quizás en los primeros días de la próxima, tiene todavía mucho que resolver, no solamente en su gabinete, sino también en lo que va a pasar en el Congreso. Claro, porque un Congreso sin mayoría, donde quiere llevar adelante muchos cambios, drásticos cambios, que, bueno, al no tener mayoría, va a tener que negociar con lo que él viene defenestrando, ¿no? Que es la casta política. Y mañana otra reunión muy importante, de gobernadores de un lado y del otro. Exactamente. Seguramente ahí van a salir señales hacia Javier Milei. Pensemos que Macri, su gradualismo se debió a eso, a que no tenía un número y un volumen importante en diputados y en el Senado, y Milei está en una posición todavía más complicada en ese sentido en cuanto a la representación en ambas cámaras. Mañana, por un lado, la reunión de los gobernadores peronistas, que van a definir también cuál es la postura que van a tener frente al gobierno de Milei, para definir qué van a hacer frente al ajuste, la obra pública, el reparto de los subsidios. Es decir, hay muchas incógnitas en los gobernadores que están enviando una señal. Están achicando sus administraciones, sus futuros gabinetes y obviamente haciendo una reestructuración. Están siguiendo el ejemplo Milei, pero ¿por qué no lo hicieron antes si estaban gastando mucho? Es la gran pregunta, ¿eh? Habrá que ayornarse a los nuevos tiempos. Y paralelamente vuelven a reunirse los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, también como para terminar de definir ellos esta relación que van a tener. Quieren ser un poder decisivo dentro de la Cámara de Diputados, ser ellos quienes negocien con el presidente de la Nación y después trasladar
esta inquietud a los diputados y a los senadores, pero ser un factor importante a la hora de tomar decisiones. Sobre todo con lo que está diciendo permanentemente el presidente electo. No hay plata y hay que recortar el gasto público. Bueno, una señal de lo que pueden hacer los gobernadores peronistas es lo que ha hecho Kicillof hoy. Kicillof, ante esta situación que va a enfrentar con un gobierno central que no le va a enviar el dinero que le giró Alberto Fernández y Sergio Massa, que fue histórico, no es de su signo político que no es su signo político, bueno, hoy ha salido a pedir colaboración a los intendentes para que le voten un endeudamiento externo de 150 millones de dólares. Bien. Por último, qué fuerte la figura de Diana Mondino, la cordobesa, en Cancillería, ¿no? Muchos decían, parece la vocera presidencial, pero está llevando un papel preponderante, ¿no?, en esto de reconstruir lazos internacionales. Bueno, sobre eso también hay que marcar, tiene que definir su vocero. ¿Cómo va a ser la comunicación? Porque hasta ahora es él, que da entrevistas todos los días. En segundo lugar, Guillermo Franco, que va a ser su ministro del Interior y quien proviene del peronismo y que tiene relación con los gobernadores y con otros funcionarios. Y Diana Mondino, son los tres que hoy están hablando. Mondino, al frente de la Cancillería, viajó a Brasil para establecer un canal vinculante con el gobierno de Lula da Silva, que ha quedado roto después de las declaraciones de Milei, pero claro, es nuestro principal socio económico, se ha llevado la invitación en persona para que esté en la asunción de Javier Milei, pero sobre todo pensando en lo que se puede venir en los próximos días, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hoy en Bruselas están reunidos los ministros de Economía, porque están cediendo ambas partes, ambos bloques, el Mercosur, la Unión Europea, y la intención que tiene Lula da Silva, que hoy es el presidente pro tempore del bloque, es él que finalmente termine de rubricar esa firma después de décadas de negociación. Sería histórico. Sucede, ¿no? Sería histórico. Y obviamente antes que asuma Milei, pero Diana Mondino dijo que ellos por supuesto que están a favor de que finalmente se celebre este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.